Nadie te enseña a dejar de rogar por amor, no hay una charla, no hay un aviso, no hay un momento claro en el que alguien se siente frente a ti y te diga que pedir migajas también es una forma de perderte. Lo aprendes solo, lo aprendes tarde, lo aprendes después de haber insistido demasiado, después de haber esperado mensajes que no llegaron, después de haber justificado ausencias, silencios, excusas que en el fondo sabías que no eran verdad. Lo aprendes cuando ya te cansaste de sentir que amar duele más de lo que debería, porque al principio no lo notas, al principio crees que es normal esforzarte más, entender más, ceder más, callarte más, porque te dijeron que el amor es paciencia, que el amor todo lo puede, que el amor aguanta, pero nadie te dijo que el amor no debería hacerte sentir pequeño, nadie te explicó que amar no es desaparecer para que el otro se quede, y así, sin darte cuenta, empiezas a rogar, no con palabras explícitas, sino con actitudes, con silencios incómodos, con perdones que no nacen del corazón, con límites que no pones por miedo a perder, y lo más doloroso es que mientras más ruegas, menos te reconoces, porque ya no sabes si sigues ahí por amor o por miedo, miedo a estar solo, miedo a empezar de nuevo, miedo a aceptar que quizá esa persona no puede darte lo que necesitas, y entonces te convences de que si das un poco más, si esperas un poco más, si cambias un poco más, todo va a mejorar, pero no mejora, se desgasta, se enfría, se rompe por dentro, y tú sigues ahí, sosteniendo algo que ya no te sostiene, llamándolo amor cuando en realidad es apego, costumbre, dependencia emocional, y aunque por fuera sonrías, por dentro te sientes cansado, vacío, desconectado de ti, porque rogar por amor no solo duele, te desordena, te confunde, te hace dudar de tu valor, y llega un día, silencioso, sin drama, sin gritos, en el que algo dentro de ti se cansa, no de la otra persona, sino de abandonarte a ti mismo, y ese cansancio no es tristeza, es lucidez. Es una claridad incómoda que te dice que ya no puedes seguir así, que amar no debería sentirse como mendigar, que si tienes que rogar para que se queden, entonces ya se fueron hace tiempo, y aceptar eso duele, pero también libera, porque por primera vez empiezas a preguntarte no porque no te eligen, sino porque tú sigues eligiendo un lugar donde no te cuidan, y esa pregunta lo cambia todo. Nadie te enseña a dejar de rogar por amor, no hay una charla, no hay un aviso, no hay un momento claro en el que alguien se siente frente a ti y te diga que pedir migajas también es una forma de perderte, lo aprendes solo, lo aprendes tarde, lo aprendes después de haber insistido demasiado, después de haber esperado mensajes que no llegaron, después de haber justificado ausencias, silencios, excusas que en el fondo sabías que no eran verdad, lo aprendes cuando ya te cansaste de sentir que amar duele más de lo que debería, porque al principio no lo notas, al principio crees que es normal esforzarte más, entender más, ceder más, callarte más, porque te dijeron que el amor es paciencia, que el amor todo lo puede, que el amor aguanta, pero nadie te dijo que el amor no debería hacerte sentir pequeño, nadie te explicó que amar no es desaparecer para que el otro se quede, y así, sin darte cuenta, empiezas a rogar, no con palabras explícitas, sino con actitudes, con silencios incómodos, con perdones que no nacen del corazón, con límites que no pones por miedo a perder, y lo más doloroso es que mientras más ruegas, menos te reconoces, porque ya no sabes si sigues ahí por amor o por miedo, miedo a estar solo, miedo a empezar de nuevo, miedo a aceptar que quizá esa persona no puede darte lo que necesitas, y entonces te convences de que si das un poco más, si esperas un poco más, si cambias un poco más, todo va a mejorar, pero no mejora, se desgasta, se enfría, se rompe por dentro, y tú sigues ahí, sosteniendo algo que ya no te sostiene, llamándolo amor cuando en realidad es apego, costumbre, dependencia emocional, y aunque por fuera sonrías, por dentro te sientes cansado, vacío, desconectado de ti, porque rogar por amor no solo duele, te desordena, te confunde, te hace dudar de tu valor, y llega un día, silencioso, sin drama, sin gritos,
en el que algo dentro de ti se cansa, no de la otra persona, sino de abandonarte a ti mismo, y ese cansancio no es tristeza, es lucidez. Es una claridad incómoda que te dice que ya no puedes seguir así, que amar no debería sentirse como mendigar, que si tienes que rogar para que se queden, entonces ya se fueron hace tiempo, y aceptar eso duele, pero también libera, porque por primera vez empiezas a preguntarte no porque no te eligen, sino porque tú sigues eligiendo un lugar donde no te cuidan, y esa pregunta lo cambia todo. Nadie te enseña a dejar de rogar por amor, no hay una charla, no hay un aviso, no hay un momento claro en el que alguien se siente frente a ti y te diga que pedir migajas también es una forma de perderte, lo aprendes solo, lo aprendes tarde, lo aprendes después de haber insistido demasiado, después de haber esperado mensajes que no llegaron, después de haber justificado ausencias, silencios, excusas que en el fondo sabías que no eran verdad, lo aprendes cuando ya te cansaste de sentir que amar duele más de lo que debería, porque al principio no lo notas, al principio crees que es normal esforzarte más, entender más, ceder más, callarte más, porque te dijeron que el amor es paciencia, que el amor todo lo puede, que el amor aguanta, pero nadie te dijo que el amor no debería hacerte sentir pequeño, nadie te explicó que amar no es desaparecer para que el otro se quede, y así, sin darte cuenta, empiezas a rogar, no con palabras explícitas, sino con actitudes, con silencios incómodos, con perdones que no nacen del corazón, con límites que no pones por miedo a perder, y lo más doloroso es que mientras más ruegas, menos te reconoces, porque ya no sabes si sigues ahí por amor o por miedo, miedo a estar solo, miedo a empezar de nuevo, miedo a aceptar que quizá esa persona no puede darte lo que necesitas, y entonces te convences de que si das un poco más, si esperas un poco más, si cambias un poco más, todo va a mejorar, pero no mejora, se desgasta, se enfría, se rompe por dentro, y tú sigues ahí, sosteniendo algo que ya no te sostiene, llamándolo amor cuando en realidad es apego, costumbre, dependencia emocional, y aunque por fuera sonrías, por dentro te sientes cansado, vacío, desconectado de ti, porque rogar por amor no solo duele, te desordena, te confunde, te hace dudar de tu valor, y llega un día, silencioso, sin drama, sin gritos, en el que algo dentro de ti se cansa, no de la otra persona, sino de abandonarte a ti mismo, y ese cansancio no es tristeza, es lucidez. Es una claridad incómoda que te dice que ya no puedes seguir así, que amar no debería sentirse como mendigar, que si tienes que rogar para que se queden, entonces ya se fueron hace tiempo, y aceptar eso duele, pero también libera, porque por primera vez empiezas a preguntarte no porque no te eligen, sino porque tú sigues eligiendo un lugar donde no te cuidan, y esa pregunta lo cambia todo. Y esa pregunta empieza a incomodarte porque no tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo, con por qué te acostumbraste a quedarte donde tenías que esforzarte para ser querido, con por qué confundiste intensidad con amor, presencia intermitente con interés, migajas con conexión, y al principio intentas esquivarla, porque mirarte de frente siempre duele más que señalar afuera, pero ya no puedes ignorarla, porque algo dentro de ti despertó, y ese despertar no es bonito ni espiritual, es crudo, es reconocer que muchas veces no rogabas por amor, rogabas por validación, por sentirte suficiente, por no confirmar esa herida vieja que te decía que si no dabas más que los demás, no te iban a elegir, y darte cuenta de eso duele, porque implica aceptar que te traicionaste más de una vez, que dijiste que estaba bien cuando no lo estaba, que te adaptaste hasta desaparecer, que callaste cosas importantes por miedo a incomodar, y mientras más lo reconoces, más claro se vuelve que el problema nunca fue que amaras demasiado, sino que te olvidaste de ti en el proceso, que pusiste al otro en el centro y te dejaste para después, como si tu dolor pudiera esperar, como si tus límites fueran negociables, y así fuiste aprendiendo a rogar sin darte cuenta, a esperar señales mínimas, a interpretar silencios, a conformarte con promesas vagas, y lo más duro no es aceptar que el otro no supo amarte, es aceptar que tú tampoco supiste cuidarte,
que confundiste aguantar con amar, y que te enseñaron que irte era fracasar, cuando en realidad a veces irte es la forma más honesta de quedarte contigo, y entonces empieza un duelo extraño, no solo por la persona que idealizaste, sino por la versión tuya que se perdió intentando sostener algo que no era recíproco, y lloras esa versión, la compadeces, la entiendes, porque ahora sabes que hizo lo que pudo con las herramientas que tenía, con el miedo que cargaba, con las heridas que aún no sabía nombrar, y en medio de ese duelo aparece una decisión silenciosa, no dramática, no impulsiva, una decisión interna que no necesita testigos, dejar de rogar, no como castigo al otro, sino como acto de respeto propio, porque te das cuenta de que rogar no te acerca al amor, te aleja de ti, y alejarte de ti siempre termina pasando factura, y aunque dejar de rogar no significa dejar de amar de un día para otro, sí significa empezar a cambiar la forma en la que te vinculas, empezar a preguntarte si lo que das también vuelve, si lo que sientes tiene espacio, si lo que eres es suficiente sin tener que exagerarlo, y ese cambio no es inmediato, porque los patrones no se rompen de golpe, se desarman con conciencia, con tropiezos, con recaídas emocionales, con momentos en los que quieres volver a escribir, volver a explicar, volver a justificar, pero algo ya no te deja, algo te frena, y no es orgullo, es dignidad, es una voz interna que ahora habla más fuerte que el miedo, una voz que te recuerda todo lo que te costó llegar hasta ahí, todo lo que dolió aprender que no te estaban eligiendo, y entonces eliges distinto, no mejor, distinto, eliges no insistir donde no hay respuesta, no forzar conversaciones que no quieren tener, no sostener vínculos que solo funcionan si tú te rompes un poco más, y aunque al principio esa elección se sienta como soledad, en realidad es espacio, espacio para volver a ti, para escucharte sin ruido, para reconstruir tu autoestima sin depender de la mirada del otro, y en ese espacio empiezas a notar cuánto te habías descuidado, cuánto te habías exigido ser comprensivo, fuerte, paciente, cuando en realidad estabas cansado, triste, necesitando ser cuidado también, y poco a poco empiezas a tratarte distinto, no porque todo esté sanado, sino porque ya no quieres seguir lastimándote en nombre del amor, porque entendiste que el amor que duele constantemente no es amor, es apego, es miedo, es herida, y sanar esa herida no implica cerrarte, implica aprender a elegir desde otro lugar, desde uno donde no tengas que rogar para que se queden, donde no tengas que disminuirte para encajar, donde no tengas que negociar tu valor para ser amado. Y elegir desde ese otro lugar se siente extraño al principio, porque no se parece a nada de lo que conocías, no tiene la adrenalina de la incertidumbre, no tiene el sube y baja emocional, no tiene la ansiedad de esperar, y por eso incluso dudas, porque te acostumbraste a confundir intensidad con conexión, a creer que si no dolía no era real, pero ahora empiezas a notar que la calma no es aburrida, es segura, que no tener que rogar no te quita pasión, te devuelve dignidad, y esa dignidad se manifiesta en pequeñas decisiones cotidianas, en no escribir cuando sabes que no van a responder, en no explicar lo que ya explicaste 1000 veces, en no quedarte en conversaciones donde tus emociones son minimizadas, y cada una de esas decisiones, aunque parezca mínima, va reconstruyendo algo dentro de ti que estaba fracturado, tu autoestima, no esa que se muestra fuerte hacia afuera, sino la interna, la que te permite mirarte al espejo sin reproches, la que te sostiene cuando estás solo, la que te recuerda que no tienes que convencer a nadie de tu valor, y mientras eso se fortalece, empiezas a ver con más claridad relaciones pasadas, no desde el rencor, sino desde la comprensión, entendiendo que muchas personas no sabían amar mejor, pero también entendiendo que eso no las hacía adecuadas para ti, y esa distinción es clave, porque deja de convertir el amor en sacrificio, deja de romantizar el aguante, deja de justificar la falta de reciprocidad, y entonces el amor empieza a cambiar de significado, ya no es lucha constante, ya no es esperar que el otro cambie, ya no es perderte para que te elijan, ahora el amor empieza a verse como un espacio donde puedes ser tú sin miedo, donde no tienes que actuar,
donde no tienes que exagerar ni esconder, y aunque ese tipo de amor todavía no esté presente en tu vida, ya no te conformas con menos, porque ahora sabes cómo se siente no rogar, cómo se siente respetarte, y una vez que pruebas eso, ya no puedes volver atrás del todo, porque, aunque a veces la nostalgia te juegue en contra, aunque recuerdes momentos buenos y quieras volver a creer, hay algo que no se apaga, la conciencia, y esa conciencia te recuerda que no quieres volver a ser esa versión tuya que se quedaba esperando, que se adaptaba hasta doler, que se culpaba por no ser suficiente, porque ahora entiendes que no eras insuficiente, estabas en el lugar equivocado, intentando recibir de alguien que no podía dar, y aceptar eso no te hace débil, te hace honesto. Contigo primero, y desde esa honestidad empiezas a construir vínculos nuevos, no necesariamente románticos, también contigo, con tus amigos, con tu familia, con tu tiempo, porque ahora valoras distinto, ahora eliges distinto, ahora escuchas esas señales internas que antes ignorabas, y aunque el proceso no sea lineal, aunque haya días en los que te sientas fuerte y otros en los que vuelvas a dudar, ya no te juzgas por eso, porque aprendiste que sanar no es borrar el pasado, es aprender a no repetirlo, y ese aprendizaje se nota cuando pones límites sin culpa, cuando dices no sin justificarte, cuando te vas sin armar escándalo, cuando eliges el silencio en lugar de la explicación infinita, y todo eso no te vuelve frío, te vuelve claro, claro con lo que mereces, claro con lo que ofreces, claro con lo que ya no estás dispuesto a aceptar, y en esa claridad hay paz, no una paz perfecta, pero sí una paz real, la de saber que ya no estás rogando por amor, porque el amor que ahora buscas empieza por no abandonarte a ti mismo, por quedarte contigo incluso cuando duele, por respetar tu proceso, tus tiempos, tus emociones, y desde ahí, poco a poco, el amor deja de ser una herida abierta y empieza a convertirse en un lugar posible, uno donde no tengas que pedir que se queden, porque quien quiera estar, estará, sin que tengas que rogar, sin que tengas que perderte, sin que tengas que dejar de ser quien eres para merecerlo. Y cuando empiezas a creer de verdad que quien quiera estar estará, algo profundo se acomoda dentro de ti, porque dejas de vivir en estado de alerta, de interpretar cada gesto, cada demora, cada cambio de tono como una amenaza, y ese descanso emocional es algo que no sabías cuánto necesitabas hasta que lo experimentas, porque vivir rogando cansa el alma, te mantiene tenso, pendiente, siempre un paso atrás de ti mismo, y ahora, al soltar esa dinámica, empiezas a recuperar energía, claridad, presencia, y con esa presencia vuelve algo que habías perdido sin darte cuenta, el disfrute, la capacidad de estar en el momento sin miedo a que se rompa, sin necesidad de anticiparte al abandono, y aunque al principio esa tranquilidad te resulte extraña, incluso incómoda, porque estabas acostumbrado al caos emocional, poco a poco empiezas a entender que no todo lo intenso es profundo, que no todo lo inestable es apasionado, que muchas veces lo que más duele no es amar, sino no sentirse elegido. Y ahora que ya no ruegas, tampoco persigues, no corres detrás de nadie, no te adaptas para encajar, porque entendiste que el amor no se negocia, se comparte, y esa comprensión cambia la forma en la que te vinculas, porque ahora escuchas más tus sensaciones que tus miedos, ahora te preguntas cómo te sientes en presencia del otro, si te expandes o te apagas, si te sientes libre o en tensión, y esas preguntas te guían mejor que cualquier promesa, porque aprendiste que las palabras pueden ser bonitas, pero la coherencia es la que sostiene, y cuando no hay coherencia, ya no te quedas esperando que aparezca, porque ya sabes lo que pasa cuando ignoras las señales, ya viviste ese desgaste, ya conoces ese final, y no quieres volver ahí, no porque te creas superior, sino porque te respetas más, y respetarte no significa cerrarte al amor, significa abrirte desde otro lugar, uno donde no tengas que demostrar nada, donde puedas ser vulnerable sin sentir que eso te pone en desventaja, porque ahora entiendes que la vulnerabilidad no es rogar, es expresarte, y hay una diferencia enorme entre pedir desde la necesidad y compartir desde la honestidad, y esa diferencia la aprendiste a fuerza de golpes emocionales,
de noches largas, de conversaciones internas que nadie vio, y aunque nadie aplauda ese proceso, tú sabes lo que te costó, sabes cuántas veces dudaste, cuántas veces estuviste a punto de volver, cuántas veces el miedo a la soledad casi te convence de conformarte, y sin embargo, aquí estás, eligiéndote un poco más, no perfecto, no sanado del todo, pero más consciente, más presente, más fiel a ti, y esa fidelidad interna es la base de todo lo que viene, porque ahora sabes que no importa quién llegue o quién se vaya, tú no te vas a abandonar, no vas a rogar por atención, por afecto, por un lugar, porque entendiste que el lugar que más necesitas ocupar es el tuyo, y desde ahí, desde esa raíz firme, el amor deja de ser una lucha y se vuelve un encuentro, uno que no te exige desaparecer, uno que no te pide que te rompas, uno que no te hace sentir menos, y aunque todavía no sepas cómo ni cuándo llegará, ya no te desespera, porque ahora estás completo contigo, y esa completitud no significa que no desees compartir, significa que ya no necesitas hacerlo para sentirte valioso, y cuando dejas de necesitar, empiezas a elegir, y elegir desde la libertad es una de las formas más honestas de amar, porque ya no amas para que se queden, amas porque quieres, porque puedes, porque no te pierdes en el intento, y esa forma de amar, aunque más silenciosa, aunque menos dramática, es mucho más real, porque nace de alguien que dejó de rogar y aprendió, por fin, a quedarse consigo mismo incluso cuando nadie más lo hacía. Y quedarte contigo mismo cambia incluso la forma en la que recuerdas el pasado, porque ya no lo miras solo con nostalgia o culpa, sino con comprensión, entendiendo que hiciste lo que pudiste desde el lugar emocional en el que estabas, que no eras débil por amar así, eras humano, eras alguien buscando conexión con las herramientas que tenía, y esa mirada más compasiva te permite soltar la vergüenza, dejar de reprocharte por lo que aguantaste, por lo que pediste, por lo que esperaste demasiado. Porque ahora sabes que no se trata de juzgar al que fuiste, sino de honrarlo por haberte traído hasta aquí, por haberte mostrado el límite, por haberte enseñado hasta dónde no quieres volver, y en ese reconocimiento hay una sanación profunda, porque dejas de pelear con tu historia y empiezas a integrarla, a usarla como aprendizaje en lugar de cargarla como castigo, y esa integración te vuelve más claro, más presente, más consciente de tus patrones, de tus reacciones, de esas señales internas que antes ignorabas, y ahora, cuando algo no se siente bien, no necesitas pruebas contundentes para justificarte, te alcanza con tu sensación, con esa incomodidad sutil que te dice que ahí no es, que así no quieres, y respetar esa sensación es una forma de amor propio que antes no conocías, porque antes necesitabas razones, argumentos, validación externa para irte, y hoy te basta con saber que no estás en paz, que algo se tensa dentro de ti, y eliges cuidarte sin drama, sin explicaciones infinitas, sin rogar comprensión, y aunque a veces el otro no entienda, tú sí, y eso te alcanza, porque ya no estás buscando que todos te comprendan, estás buscando no traicionarte, y esa prioridad cambia todo, cambia la forma en la que te vinculas, en la que hablas, en la que escuchas, en la que pones límites, porque ahora los límites no nacen del enojo, nacen del respeto, y cuando los pones desde ahí, no necesitas gritar, no necesitas justificarte, no necesitas convencer, simplemente los sostienes, y sostenerlos a veces duele, porque implica aceptar que no todos van a quedarse cuando dejas de rogar, cuando dejas de adaptarte, cuando dejas de ceder de más, y perder a quienes solo estaban mientras te desdibujabas es una de las pruebas más duras del proceso, porque duele, porque confirma que muchas presencias eran condicionales, pero también es liberador, porque deja espacio para vínculos más sanos, más recíprocos, más reales, y aunque ese espacio al principio se sienta vacío, con el tiempo se convierte en un lugar fértil, donde empiezas a reencontrarte contigo, con tus intereses, con tus silencios, con tus ganas, con tu intuición, y ese reencuentro no es espectacular, es íntimo, es lento, es honesto, y poco a poco te das cuenta de que ya no necesitas demostrar nada,
que ya no estás corriendo contra el reloj del abandono, que puedes disfrutar sin ansiedad, amar sin perderte, estar sin rogar, y esa forma de vivir se filtra en todo, en cómo trabajas, en cómo eliges amistades, en cómo te hablas cuando fallas, porque ahora, incluso cuando te equivocas, no te castigas, te acompañas, y acompañarte es algo que nunca nadie te enseñó, pero que hoy estás aprendiendo, porque entendiste que nadie va a salvarte de sentir, pero sí puedes dejar de salvar a otros a costa de ti, y esa es una de las decisiones más importantes que tomas, dejar de rescatar, dejar de cargar, dejar de sostener relaciones que solo funcionan si tú te rompes un poco más, y aunque esa decisión te lleve a estar solo por momentos, esa soledad ya no es abandono, es elección, es espacio, es pausa, y en esa pausa empiezas a escucharte de verdad, a reconectar con esa voz interna que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de hacer ruido para poder hablar, y cuando la escuchas, cuando le das lugar, te das cuenta de algo simple y profundo, que no necesitas rogar por amor, porque el amor que más necesitabas aprender era el que empieza cuando dejas de abandonarte a ti mismo. Y cuando por fin entiendes eso, algo dentro de ti se aquieta, no porque todo esté resuelto, no porque el dolor haya desaparecido del todo, sino porque ya no estás en guerra contigo, porque ya no te fuerzas a quedarte donde no te eligen, porque ya no negocias tu valor por miedo a perder, y esa paz no es euforia, es claridad, es levantarte un día y darte cuenta de que ya no revisas el teléfono esperando, de que ya no te preguntas qué hiciste mal, de que ya no te encoges para encajar, y esa ausencia de ansiedad es una señal clara de que algo cambió, de que creciste, de que aprendiste, porque dejar de rogar no te volvió indiferente, te volvió consciente, te enseñó a amar sin perderte, a sentir sin mendigar, a compartir sin desaparecer, y ahora, aunque vuelvas a amar, porque volverás a amar, lo harás distinto, no desde la herida, sino desde la elección, no desde el miedo, sino desde la libertad, y si alguien se queda será porque quiere, no porque insististe, no porque aguantaste, no porque te rompiste en silencio, y si alguien se va, dolerá, sí, pero ya no te destruirá, porque sabes quién eres cuando nadie te elige, porque aprendiste a quedarte contigo incluso en la soledad, y eso te sostiene más que cualquier promesa, más que cualquier palabra bonita, más que cualquier ilusión, porque ahora sabes que el amor no se ruega, no se persigue, no se implora, el amor se encuentra cuando dejas de abandonarte, cuando te respetas, cuando te eliges, y desde ahí, pase lo que pase, ya no vuelves a perderte, porque entendiste, por fin, que el verdadero punto de quiebre no fue cuando alguien se fue el día que decidiste no irte nunca más de ti mismo. Nadie te enseña a dejar de rogar por amor, no hay una charla, no hay un aviso, no hay un momento claro en el que alguien se siente frente a ti y te diga que pedir migajas también es una forma de perderte, lo aprendes solo, lo aprendes tarde, lo aprendes después de haber insistido demasiado, después de haber esperado mensajes que no llegaron, después de haber justificado ausencias, silencios, excusas que en el fondo sabías que no eran verdad, lo aprendes cuando ya te cansaste de sentir que amar duele más de lo que debería, porque al principio no lo notas, al principio crees que es normal esforzarte más, entender más, ceder más, callarte más, porque te dijeron que el amor es paciencia, que el amor todo lo puede, que el amor aguanta, pero nadie te dijo que el amor no debería hacerte sentir pequeño, nadie te explicó que amar no es desaparecer para que el otro se quede, y así, sin darte cuenta, empiezas a rogar, no con palabras explícitas, sino con actitudes, con silencios incómodos, con perdones que no nacen del corazón, con límites que no pones por miedo a perder, y lo más doloroso es que mientras más ruegas, menos te reconoces, porque ya no sabes si sigues ahí por amor o por miedo, miedo a estar solo, miedo a empezar de nuevo, miedo a aceptar que quizá esa persona no puede darte lo que necesitas, y entonces te convences de que si das un poco más, si esperas un poco más, si cambias un poco más, todo va a mejorar, pero no mejora, se desgasta, se enfría,
se rompe por dentro, y tú sigues ahí, sosteniendo algo que ya no te sostiene, llamándolo amor cuando en realidad es apego, costumbre, dependencia emocional, y aunque por fuera sonrías, por dentro te sientes cansado, vacío, desconectado de ti, porque rogar por amor no solo duele, te desordena, te confunde, te hace dudar de tu valor, y llega un día, silencioso, sin drama, sin gritos, en el que algo dentro de ti se cansa, no de la otra persona, sino de abandonarte a ti mismo, y ese cansancio no es tristeza, es lucidez. Es una claridad incómoda que te dice que ya no puedes seguir así, que amar no debería sentirse como mendigar, que si tienes que rogar para que se queden, entonces ya se fueron hace tiempo, y aceptar eso duele, pero también libera, porque por primera vez empiezas a preguntarte no porque no te eligen, sino porque tú sigues eligiendo un lugar donde no te cuidan, y esa pregunta lo cambia todo.